Sí, empiezo a grabar. ¿Va? Ok, y entonces nos quedamos precisamente con que alguien alzó su manita y le preguntó al profesor Fausto Atorrante, profesor, la diversidad, entonces, ¿cómo consideraríamos la diversidad sexual? Desde esta condición binaria, heterosexual, homosexual y bisexual, o no, homosexual, bisexual, heterosexual, o cómo se puede entender. Y yo les presenté una serie de artículos de investigación que ven a la sexualidad como un continuum. Explico rápido tanto a Violeta y compañeros y compañeras, compañeras que se hayan integrado apenas. Toda la discusión inicia con la propuesta de Sarah Richardson. ¿Quién es Sarah Richardson? Una filósofa de la ciencia, particularmente de la ciencia biomédica, que hace una crítica a cómo una serie de estudios han cometido una serie de errores y que llegan a afirmaciones totalitarias o afirmaciones generalizables cuando no tienen un soporte metodológico ni teórico suficientemente claro como para ser considerados dentro de pues, hallazgos generalizables. ¿Como cuáles? Aquellos estudios que, no lo sé, exploraron en 500 hombres y en 500 mujeres las diferencias musculares, tonalidad muscular y ejecución de ciertos movimientos, ¿no? Y que vieron las diferencias entre hombres y mujeres y dijeron, estos hombres salieron victoriosos en todas las pruebas porque tienen mayor testosterona y tienen mayor desarrollo muscular. Entonces son más fuertes que las mujeres, por lo tanto son mejores que las mujeres. Y entonces llegan a una serie de afirmaciones generalizables ante datos que no pueden ser generalizables. Algo que se puede comprender como falsos positivos, que es error tipo uno o error tipo 2, ¿no? Cuando son errores. Ay, no me acuerdo muy bien cómo va la sentencia entre error tipo uno y error tipo 2 en estadística, pero el chiste está de que son errores que no quisieron aceptar y aún peor, se los publicaron. Ujú. Entonces, Sarah Richardson nos invita a pensar en esto que les había comentado con respecto a lo que en estadística se entiende como cero absoluto o cero relativo, ¿no? En una serie de nomenclaturas o identificación de variables o unidades de medición. Me explico. Hay unidades de medición a las que nos vamos a referir como cero absoluto porque no hay intervalos entre un elemento y otro. Por ejemplo, o tienes un pesaje o no tienes un pesaje, pues. Ujú. O tienes temperatura o no tienes temperatura. Ese es un cero absoluto, ¿no? O sea, o tiene temperatura el personaje o no tiene, no tiene temperatura, pues. Entonces, el cero absoluto lo que te marca es que no hay la posibilidad de relativizar el dato. ¿A qué nos referimos con relativizar el dato? Como por ejemplo, cuando yo puedo obtener en una prueba de inteligencia -15. O sea, que salí muy mal, salí muy menso, ¿no? Por decir algo, ¿no? En donde precisamente sí hay un cero relativo. Ujú. Porque van a haber personas que saquen tales -15 en pruebas aritméticas muy particulares, ¿no? Y ahí me pueden ubicar en el registro de los -15, ¿no? Ahí, el mejor grupo del mundo, los -15, ¿no? Bueno, ¿se entiende hasta acá? Ujú. Entonces, Sarah Richardson lo que dice, esta reflexión nos puede servir para entender también cómo hay una serie de condiciones cuando analizamos la categoría sexo y cuando analizamos ciertas situaciones en las cuales las mediciones no pueden aplicarse de la misma manera. Por ejemplo, que midan condición hormonal y digan inmediatamente que por esa condición hormonal inmediatamente es identificable el sexo de la persona, cuando no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque van a haber hombres que tienen menores grados de testosterona y también van a haber mujeres que tienen mayores indicadores de testosterona. Y no significa que el que tiene menor cantidad de testosterona es una persona homosexual, por ejemplo, o que la mujer que tiene mayor testosterona es una mujer lesbiana o es una mujer o es un hombre trans.
Ujú. Entonces que todos esos argumentos son falaces porque comete una serie de errores, llevándonos a desmontar un montón de mitos. Ajá, y hablamos del caso de Imane Khalif, quien es una boxeadora de Medio Oriente, la cual de forma injusta se le señaló por algo que se le conoce como trampa biológica, donde inmediatamente se le señaló por ser hombre cuando lo que ella vive es un síndrome adrenogenital. Eso significa que su cuerpo, si bien tiene manifestaciones fisiológicas, anatómicas propias de un cuerpo femenino, al interior de sus genitales no tiene óvulos, tiene pequeños testículos, pero estos de alguna manera por los estrógenos están inactivos. Sí, tiene ciertos niveles de testosterona más elevados que una mujer común, pero no lo suficientes como para hablar de una ventaja biológica. Ajá. Y que en uno de sus enfrentamientos, cuando peleó con otra mujer, esta inmediatamente agarró y exageró, y además, porque ella lo afirma, donde dijo de que, pelear con ella fue terrible, fue pelear como con un hombre, ¿no? Pa, y cada puñetazo me recordaba a los golpeteos que me metió un vato. Una cosa así, una cosa estúpida, dijo esta mujer. Y después salió a desmentir y dijo, no, perdónenme, la verdad me ardió que me ganara y entonces inventé todo esto en redes. Perdonen. Ok. Entonces, vamos bien hasta acá. Entonces, es como una recapitulación de qué estamos viendo, ¿no? Entonces, había esta pregunta. Si la diversidad sexual se puede entender desde esto que estamos platicando de el cero relativo y que hay hay otras mediciones que se tienen que considerar al momento de que estamos analizando la orientación sexual de las personas, ¿no? Y entonces alguien preguntó si la parte del poliamor pudiera entenderse como algo entendible dentro de esta manifestación diversa. En este caso vamos a hablar de las orientaciones relacionales, es decir, cómo las personas elegimos de alguna manera cómo relacionarnos y cómo desarrollamos acuerdos fuera del binario, como por ejemplo, ¿cuál es el binario? El acuerdo monogámico. ¿Ok? Uy, perdón, me dio un poquito de sueño. Ahorita me preparo un café. Ok, entonces ya puedo pasar al siguiente tema, ¿no? Entonces, mm, yo continuamente me he estado enfocando a presentarles artículos de investigación, sobre todo revisiones panorámicas que tiene que ver con un proceso de selección de artículos dependiendo de mi interés, de mi tema de interés, voy a estarlos revisando. No es tan, ¿cómo decirlo? Hay una palabrita que me gustó mucho hace un tiempo que lo había leído, ¿no? Que tenía que ver, no es una auscultación tan fina como lo vendría siendo una revisión sistemática, porque una revisión sistemática tenemos todo un proceso de cómo estamos revisando los artículos de investigación. Este fue principalmente por mi tema de interés. Ujú. ¿Cuál es el tema de interés? Hablar precisamente de la diversidad sexual, ¿no? En el que lo que estaba buscando en ese momento tenía que ver con estudios que salieran de los binarios, ¿no? De cómo se entiende la diversidad sexual. Entonces, parte de las conclusiones de haber revisado estos artículos más recientes desde el 2000, no, de hecho, desde 1993, porque aquí no puse como tal un criterio tan riguroso del 2020 hasta el 2025, aquí era más bien todos los artículos que hablaran del tema, perdón, ampliando la posibilidad de elegir artículos, pues precisamente me topo con estos, los cuales cuando se hace una lectura desde los autores como esta, ay, se me fue su nombre, Sarah Richardson, ¿se llama Sarah? No me acuerdo, se me fue su nombre. Y creo que se llama Ignacio Fuentes, que fue este profesor español que está en la Universidad de Berkeley
y que recién hace unas 2 o 3 semanas se limitó a la Facultad de Ciencias para precisamente, a la Facultad de Ciencias para precisamente presentar su libro, ¿no? Que hablaba sobre el sexo como una categoría que no es binaria. Ujú, ahí creo que en algún momento hice el anuncio, ¿no? Que si pueden verlo y que si quieren verlo, les recomendaría bastante, ¿no? Entonces, desde Sarah Richardson, lo que podríamos comprender es de que el error más común es naturalizar las diferencias binarias, ¿no? Pero tenemos que reconocer la variabilidad interna y espectral. ¿A qué se refiere con el espectro? Es de que hay más elementos a considerar en una evaluación que se hace a algún cuerpo y que un órgano como tal no puede revelar el sexo de la persona. Y creo que esta es la parte como más complicada a veces de entender, porque parece que entendemos que nuestras anatomías necesariamente reflejan el sexo. Y un ejemplo claro en este momento y sobre todo en psicología tiene que ver con la idea de que el tipo de cerebro refleja el sexo de la persona, porque suponen que hay dos sexos. Ujú. Que está que que las mujeres utilizan más el hemisferio derecho y los hombres el hemisferio izquierdo. Y que por culpa de Paul Broca, sí, recordarán a Paul Broca. Paul Broca es este individuo, antropólogo, y le atribuyen como primer neuropsicólogo, pero yo no estoy tan seguro de esa etiqueta, que este señor, al momento de descubrir ciertas funciones específicas de ciertas áreas del encéfalo, del cerebro, que por eso encuentran la zona de Broca, ¿no? Para actividades específicas, pues, del cuerpo, él llegó a afirmar que las mujeres tienen un cerebro de peso menor al de los hombres y que era evidencia suficiente como para comprender su inferioridad. Y entonces esa idea se ha popularizado y han pensado precisamente que dependiendo las funciones cognitivas que tenga una mujer, puedes inmediatamente detectar qué tipo de cerebro tiene, que inmediatamente es el de mujer. Pero ese tipo de formaciones nos van a llevar a una serie de sesgos considerando lo siguiente, porque sí los han tratado de desmentir, que si existen dos cerebros y que en dado caso están relacionados con lo sexual y lo sexual necesariamente está relacionado con las orientaciones sexuales, entonces hay personas que han tratado de investigar, y muy válido, pero hay que tener cuidado con sus afirmaciones, han tratado de investigar si el cerebro de las mujeres cis heterosexuales es igual al cerebro de los hombres cis homosexuales, considerando que lo que coinciden es en el deseo y atracción sexual hacia un hombre cis. Ujú. Y que en caso contrario han tratado de investigar que si el cerebro de una mujer trans es igual al cerebro de un hombre cis heterosexual. Entonces uno dice, bueno, es una combinación interesante, pero nuevamente tratan de confirmar las diferencias entre hombres y mujeres para suponer una superioridad, ¿no? En el cerebro del varón cis heterosexual, ¿no? Y generar ahora estereotipos. Entonces, ese tipo de estudios, cuando los plantean de esa manera, primero los señalan de sumamente ingenuos y segundo, se les cuestiona el por qué, o sea, ¿qué quieres descubrir con eso? O sea, si encuentras diferencias, ¿para qué? Ujú. ¿Cuál sería el interés? ¿Por qué tendría que ser importante? Ujú. Entonces, por eso y actualmente lo que se va a estar trabajando es algo que se conoce como plasticidad biológica. Ajá, relacionado con sí, con procesos hormonales, pero no solamente debido a testosterona, progesterona y estrógenos, sino que incluso la influencia de otras hormonas, como particularmente, ay, esta hormona, se me fue el nombre, de la hormona del estrés. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Cortisol. Ah, Cortisol. del cortisol. Imagínense, esa es otra hormona. Ajá, y que no se toma en cuenta porque se piensa que ahí le llaman a autoras como Lucía Sichia, que es una investigadora del CIEG de la UNAM y es argentina,
que ya dice nuevamente darle al trasto con la molecularización del género. ¿A qué se refiere con la molecularización del género? Que tratan de hacer una asociación directa entre hormonas e identidad de género. Ujú. Cuando no hay como tal estudios que detecten en qué zona en específico del encéfalo está la identidad. Porque lo que te pueden dar es la conectividad entre áreas del cerebro con respecto a ejecuciones y funciones específicas como lo que puede ser pintar, hacer manualidades, responder matemáticamente a algún problema, te lo puede ubicar específicamente en cierto tipo de zonas. Pero la identidad es algo mucho más complejo que solamente ejecuciones. Tiene que ver con decisiones, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con una condición mucho más amplia. Entonces, por eso, lo que tratamos de hacer con este tipo de repasos es entender que ha habido un discurso biologicista lleno de fallos al momento de tratar de establecer hipótesis, cuando sus fallos, ¿cuáles han sido? Las muestras, también que no han podido sostener dichas afirmaciones a través del tiempo, a través de las culturas. Ujú. Entonces es por eso que nos volvemos muy escépticos. Decimos, qué interesante dato, qué padre lo que hiciste, pero hay una parte en la que no te creo, ¿no? Como que no me cuadra ese dato. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Va. Bueno, regresando al contextualismo sexual y particularmente un estudio que habla del cerebro, que es la sensionalidad o esta sensibilidad, pudiéramos nombrarla desde ahí, en las respuestas cognitivas del cerebro humano. Este artículo, cuando salió en el 2016, ya tiene sus añitos, no está tan viejito, pero pues ya los tiene. Y vamos a repasar el contextualismo sexual según Sarah Richardson, ¿no? En el que nos dice, este estudio sugiere que la actividad cognitiva humana no está centrada, y déjenme, hago pequeñita las imágenes de ustedes porque luego no puedo leer. Este estudio sugiere que la actividad cognitiva humana no es estable a lo largo del año, sino que sigue un patrón estacional influenciado por factores ambientales y biológicos. Y ahorita voy a enseñar la parte súper interesante del estudio. La fluctuación en la actividad de distintas regiones cerebrales podría tener implicaciones en la memoria, la atención y la toma de decisiones según la estación del año. Estos hallazgos pueden ser relevantes en áreas como la neurociencia cognitiva, la psiquiatría y la educación, ya que podrían influir en la planificación de actividades que requieran alto rendimiento cognitivo en ciertas épocas del año. Aquí lo interesante de estas mediciones es de que te está diciendo que no todo el tiempo somos cognitivamente, ¿cómo decir?, estables y que sí influye la época del año. Qué cosa tan interesante. O incluso el mismo día, porque incluso lo van marcando. Entonces, te van marcando los ritmos circadianos, los ritmos fisiológicos, dependiendo tanto la temperatura, dependiendo también la hora del día, el tipo de actividad, la presión sanguínea que tú tengas, progesterona o los estrógenos que se encuentran presentes. O sea, híjole, hicieron ahí un desmadre en términos de un montón de unidades de medición en la que te demuestran que el cuerpo no es estable y que supongamos que afirmar algún tipo de estudio en el que no hayan considerado todos estos cambios nos puede decir que, pues, hace falta medir e investigar más sobre el tema como para llegar a afirmaciones, ¿cómo se llama? Generalizables. Alguien alzó su manita, perdón. Es que si no termino la idea, pierdo la idea y no sé por dónde se fue.
Sí, es que pues yo quería preguntar si eso no tenía que ver, por ejemplo, con em, bueno, que menciona estaciones del año, temperaturas y demás, ¿no? Pero no tiene que ver también como con la estructura del mundo occidental, digamos. Por ejemplo, pues en diciembre es Navidad, es Año Nuevo. O sea, como que hay fechas muy marcadas, el inicio o vacaciones, o sea, ese tipo de cosas que está como en cierto modo globalizado, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver, bueno, no sé si tuviera que ver tanto con, o sea, sí, sí, por supuesto, con la temperatura de estaciones, pero no sé si más con, ¿cómo se llama? Zonas Pues lo que geográficas. significan Sí. esos años, esas fechas, ¿no? No, Porque ya. Sí, sí, sí. Te entiendo. tendría que haber como, bueno, me imagino que habrían cambios como muy diferentes entre personas que viven, por ejemplo, en el Ecuador, donde los climas podrían ser muy extremos, a, por Ujú. ejemplo, quien vive en el, ¿cómo se llama? ¿En dónde? Pues sí, ¿no? En el de Cáncer y Capricornio, no me acuerdo cómo se llama, Ah, pero sí, trópicos. En los trópicos. ajá. Claro, no, totalmente. No, y es que ahí nuevamente dices, qué interesante tu estudio, qué chingón que tuvieron un montón de variables en las cuales tomaron en cuenta esta diversidad de situaciones para evitar la generalización. Pero específicamente lo que querían ver es la cognición humana, la respuesta a la cognición humana en diferentes situaciones sensacionales, refiriéndose particularmente en el clima y el clima medido por perdón, con ciclos circadianos, condiciones circulares, circa anuales, ¿no? Entonces lo fueron como dividiendo y cada vez matizando, pum, 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 pum. Pero lo interesante es que, claro, que lo trabajaron en un contexto de tipo occidental, o sea, todo el continente americano, porque son gringos, ¿no? Entonces sí, ahí no pudieran extrapolar los resultados a otro tipo de condiciones, porque como tal, que midieron todas estas unidades, si se dan cuenta, estas son unidades de medición de ceros relativos. Ujú. No hay ceros absolutos. Además, no recuerdo si lo dividieron entre hombres y mujeres. Déjenme, les tengo el dato. Voy a buscar el artículo aquí de una vez. Mientras escucho también preguntas, ¿no? Para localizar el artículo. No hay más preguntas. A mí me quedó ahí marcada la duda que había tenido una compañera, no sé si fue la clase anterior o la que iba antes de esa, este, como la hizo al final, pues no se pudo responder y creo que posteriormente pues no la volvió a hacer, o no sé si la contestó como en privado. Ajá. Que era como hablábamos de esta parte del deporte, ¿no? De esta, Y Mane Khalif. hombres, mujeres, ¿no? Ajá. Este, ella, y creo que era chica, si no, pues me disculpo, no sé, ¿cuál era la justificación entonces? O sea, si no podíamos nada más quedarnos con hombre-mujer, ¿cuál era la justificación de esta división de sexos en el ámbito deportivo? Pero ya encontré los datos. Ahorita respondo primero lo de este artículo. En este artículo, ahí está un sesgo. El estudio original no especifica que haya sido realizado en múltiples culturas. Se trata de una investigación controlada con participantes sanos, típicamente reclutados en un solo entorno, como fue el laboratorio Rockefeller de la Universidad Rockefeller, o sea, en Estados Unidos, sin mención explícita a diferentes contextos culturales o una muestra multicéntrica o intercultural. En otras palabras, no se utilizaron diferentes grupos culturales como base comparativa. ¿Se diferenciaron los resultados por sexo? No. El artículo de Mayer, que es de Christelle Mayer, no presenta análisis segregados por sexo. Se centraron en las variaciones estacionales de la actividad cerebral durante tareas de atención sostenida y memoria de trabajo. Por eso es bien importante en el ámbito tanto
tanto de la psicología, la psiquiatría y la educación por lo mismo, ¿no? La atención sostenida a través del tiempo y el tiempo medido y comparado a través de los climas. Ujú. Existe evidencia en la literatura sobre diferencias de sexo en la estacionalidad cognitiva. Indirectamente, estudios posteriores han mostrado que las mujeres en general reportan mayor estacionalidad, es decir, variaciones en las estaciones en su estado de ánimo y en procesos cognitivos básicos, más que en hombres. Aquí tendremos que ver nuevamente si estas afirmaciones que están haciendo es con poblaciones, primero, en poblaciones sanas, físicamente sanas, interculturales y en muestras grandes para llegar a afirmaciones. Ujú. Bueno, resuelta esta pregunta. La segunda, ¿cuál habías dicho? Me la repites, porfa, perdóname, porque si no se me van las cosas, se me van las cabras. No te preocupes. ¿Cuál era la justificación de mantener en esta binariedad, los deportes, ¿no? O estas competencias deportivas? Ok, ok, ok. Hasta donde yo entiendo, primero los Juegos Olímpicos tienen como ese propósito de intercambio intercultural, transnacional y evidentemente político entre naciones. Hay este interés político de entretenimiento, ujú, pero que fortalece según este diálogo de intercambio en competencia sana. Va, todo bien hasta ahí. Sin embargo, en la sección de entretenimiento es donde más se le ha señalado y se le ha criticado a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que en esta fase de entretener, pues tiene que cubrir una serie de rubros que van de la mano con esta idea del entretenimiento sano. Y es lo que ocurrió hace unos años, la verdad no recuerdo en cuáles competencias o en qué año fue, que creo que era un equipo de Países Bajos donde las mujeres exigían que sus uniformes se cambiaran. Ajá, que no tendrían por qué tener uniformes tan cortos o estar precisamente en payasito cuando los hombres no compiten en esas condiciones. Y entonces es ahí donde se reveló, es que es el entretenimiento. ¿Para quiénes? Se ve que evidentemente no es para las mujeres. Ujú. Y entonces la decisión binaria tuvo que ver principalmente con fines políticos en términos de que no haya injusticias biológicas, lo que les dije de que un varón, porque incluso sacan como estos pánicos morales, ¿no? ¿Qué pasaría si los hombres se meten a competir con las mujeres? Ya pasó. Un cabrón se disfrazó de mujer, entró a una competencia de mujeres y ni aún así le ganó a la velocista que estaba en turno. No me acuerdo quién, ahorita les paso el dato. Pero dije, a ver, ¿dónde está la pinche desventaja biológica que tanto andan pregonando y andan chillando por todas partes? ¿No? Porque si la testosterona fuese esa hormona que comete las em, injusticias biológicas en el espacio de los deportes, ¿cómo es que este cabrón que se metió a esta competencia de mujeres no les ganó? ¿Sabes? Pero bueno, regreso al centro de tu pregunta, que es, ¿por qué la binariedad, bueno, me entiende, binariedad en las competencias olímpicas? Ok, vamos a ver qué nos dice la información. A ver, la binaridad en las competencias olímpicas surge de la historia misma de los Juegos Olímpicos y de la forma en que el deporte moderno se fue concibiendo a finales del siglo XIX y consolidado en el siglo XX. Modelo del deporte moderno. Pierre Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos, 1896, se inspiró en un ideal masculino. Ay, perdón. Competitivo y ligado a la educación física varonil.
Las mujeres apenas fueron incluidas en 1900 en disciplinas consideradas como apropiadas de su sexo, ¿no? Nuevamente regresamos a esta idea de que la molecularización del género tiene mucho que ver la testosterona, la progesterona y los estrógenos como elementos fundantes de la competencia y la habilidad para desempeñar funciones específicas en cada uno de los rubros de un juego. Es una interpretación biológica más, no es la realidad. Ya estamos viendo que se necesitan mayores elementos para poder determinar algo, ¿no? Y de ese algo ver si es aplicado transculturalmente. Pero bueno, les gusta, ¿cómo les gusta andar mintiéndole a la gente? Biología como criterio. Durante el siglo XX, la división hombres-mujeres se legitimó bajo el supuesto de que las diferencias biológicas, fuerza, velocidad, resistencia, eran determinantes y universales, ¿no? A través de las hormonas. El deporte se convirtió en un espacio de representación de masculinidad y feminidad normativas, pero también con fines de consumo, incluso hasta pornográfico. Ujú. Por eso la denuncia que hacen estas deportistas sobre sus uniformes no tendrían que ser detallados y no tendrían que ser tan cortos y ni tendrían que por qué exponer las partes de su cuerpo cuando ese no es el propósito de un uniforme. Ujú. Críticas a la binariedad biológica no binaria. Investigaciones médicas y sociales como la de Fausto Sterling, así como la de Sarah Richardson, entre otras, muestran que el sexo no es una categoría estrictamente binaria, sino un espectro de variaciones cromosómicas, hormonales y anatómicas que dependen del estado ambiental, la alimentación, el momento en específico. Imagínense, mes, semana en la que se llevaron a cabo entrenamientos y se llevaron a cabo precisamente las competencias, porque nos lo está mostrando este estudio que lastimosamente no está segregado por sexo, tendría que haber estado segregado por sexo, en el que precisamente vemos que la atención cognitiva para la ejecución de ciertas habilidades dependen de momentos específicos del año. Ujú. Ahora combínenlo con competencias y entrenamientos olímpicos. Claro que necesitas tú prestar atención a qué estás entrenando. Claro que tienes tú que prestar atención a lo que está pasando en la mañana y lo que está pasando en la noche. Incluso hasta agregamos más hormonas, la influencia del cortisol o la melatonina en la noche, que son otras hormonas existentes y que no solamente depende nuestra función cognitiva, nuestra función, ¿cómo se llama? Nuestra función ejecutiva por las hormonas como la testosterona y los estrógenos. Ujú. Bueno, continúo. Eh, la binariedad simplifica un fenómeno mucho más complejo y sobre todo simplifica procesos de investigación. También hay que ser honestos, pero ahí se ve inmediatamente las intenciones de quien investiga, que no son entidades neutrales. Discriminación y exclusión. Atletas intersexuales como Caster Semenya, Dute Chand, que no los conozco la verdad, y trans han sido sometidas a regulaciones desproporcionadas, es decir, control de testosterona, cirugías o medicación forzada para poder competir. Uf. Lo que genera acusaciones de violación de derechos humanos, evidentemente. Criterios inconsistentes, porque alguien puede alzar la mano y decir, pero Fausto, la Federación Rusa de Boxeo, el cual Rusia, ¿qué tiene Rusia con Estados Unidos? Conflictos, ¿no? Y conflictos mundiales. ¿Y quiénes son los que amparan principalmente las competencias olímpicas? Estados Unidos y toda la facción de aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido, Francia y en este momento Alemania. Ujú. Versus Rusia. Lo estamos viendo con el tema de la OTAN, ¿ok? Y que esta federación rusa, que es como la política rusa, totalmente conservadora. Ujú. Tienen hasta campos de concentración para personas de la diversidad sexual. Bueno, que no permiten que haya una
una escala diferenciadora entre hombres y mujeres, porque para ellos nuevamente cero, cero absoluto, o tienes vagina o tienes pene, y todo lo demás es enfermizo, no cabe aquí. Entonces, bueno, estos señores que tienen esta federación, según ellos, según sus criterios, según sus políticas conservadoras, dicen que Imane Khalif, por ser una persona intersexual, cometió esta grave falta y grave violación, ¿no? A las competencias en el boxeo, porque según ellos solamente existen dos sexos y lo que ella representa, además de ser una amenaza, es una injusticia biológica. Bueno, y evidentemente las perspectivas críticas de género inconsistentes, no, perdón, de género, feminismo, estudios queer sostienen que la separación binaria en el deporte refleja más una construcción cultural de la masculinidad y feminidad que una realidad biológica inamovible. Kefren, que yo ya le tengo miedo a tus preguntas, o sea, son muy buenas, pero necesito luego todo mi tiempo para analizarlas y contestarlas. Pero a ver, dale. Bueno, a mí también me da miedo participar, no quiero reprobar. No, no, Es- no, 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 acá no. Bueno, si no entregas tus trabajos y tus pendientes, pues evidentemente, digamos, te repruebas tú, yo no. No, no, pero participar no. A ver, dime. es que cómo está eso de, o sea, los que son así como trans pueden participar en en las Olimpiadas, pero si se someten así como a cambios hormonales y eso no sería como dopaje Mira, o interesante. una ventaja. A ver, el planteamiento de la pregunta es interesante. No sé, ¿me la pudieras tú elaborar de una manera un poco más amplia? ¿Cuál es tu duda? Porque una cosa es la condición intersexual y otra es la condición trans. ¿Cuál de estas dos primero te genera duda? Sí, sí, o sea, si está permitido que las personas se realicen cambios hormonales, también tendría que estar permitido que usen como drogas, ¿no? Para participar en las Olimpiadas. ¿Cómo cuáles? ¿O cuáles son las drogas permitidas? No, o sea, por eso pregunto, o sea, yo no sé qué drogas están permitidas. Según yo, o sea, el dopaje y eso para que corran más y está prohibido, ¿no? Ujú, Y a lo que voy es tanto para cis hetero como para personas trans, o sea, ajá, por eso, o sea, está prohibido para todos. Y no también tendría que prohibirse también eso de el cambio hormonal o las cosas que hacen. ok, por lo que voy entendiendo de tu duda, me remite a esto que estamos reflexionando. Por ejemplo, el suponer que la testosterona o los estrógenos, o sea, que los estrógenos es igual a debilidad y la testosterona es igual a ejecución perfecta para ejecuciones específicas relacionadas con condición física, ¿no? Con condición deportiva. Ujú. Cuando precisamente no necesariamente van de la mano, sino que muchos de los casos que se han reportado tienen más una condición de tipo prejuiciosa. Por ejemplo, no me acuerdo, alguien mencionó el tema de este señor, de un nadador, creo que es francés, que tiene una condición genética en su torso que le permite precisamente tener una mayor fuerza al momento de nadar. Esa se podría considerar una desventaja biológica en la competencia de nado, pero nadie dice nada, ¿no? Simplemente a las mujeres trans inmediatamente se atribuye, ¿no? La condición de que, es que está en tratamiento de sustitución hormonal y eso le va a dar ventaja. ¿Cuál ventaja? Pues que explíquenme cuál chingada ventaja, porque cuando están en tratamiento de sustitución hormonal y están precisamente expuestas a los estrógenos lo que hacen en ese tipo de condiciones, diluyen la tonalidad muscular
No en una significancia, ¿verdad? O sea, como para decir, güey, la super debilita. Pero sí hay ahí como una manifestación, sí hay ahí un cambio. Si se le está acusando de que tiene mayor testosterona, a ver cómo se explican de que está utilizando estrógenos para que se le baje la testosterona. Entonces, es ahí las inconsistencias que tienen en sus criterios. Ujú. Partimos de la lógica de o todos coludos o o todos rabones. ¿A qué nos referimos con todos coludos o todos rabones? En esta parte de que el dopaje como una droga adicional en la cual sí tenga que ver como concentración adicional, bla, bla, bla. La verdad yo desconozco de drogas. Mi marido es el que es adictólogo, él sabe de drogas en términos deportivos. Él sabe eso, yo no sé. Yo le voy a preguntar. Eso me quedo así como tarea. Pero si la regla general para todos, todas, todos, todes, es nada de ese tipo de drogas, partimos desde cero. Sustitución hormonal no es igual a drogas que posibiliten o beneficien en la ejecución. Ujú. Ni mucho menos en una condición precisamente de una mujer trans. Aquí nada más es puro pánico moral. Ujú. A lo mucho podríamos preguntarnos qué onda con los hombres trans. Pero ahí no preguntan, ¿verdad? Ah, déjenlos porque al final son mujeres, son más débiles. A final de cuentas tienen un cuerpo biológico de mujer. Déjenlos. No cometen ninguna arbitrariedad. Entonces, o sea, qué curioso cómo se centran siempre en las mujeres trans por ese prejuicio con respecto al cuerpo de origen, pero no se dan cuenta que, o sea, es totalmente contradictorio. Si tú eres una mujer trans, estás en una condición en la cual se te está hormonizando y la hormonización, que es el tratamiento de sustitución hormonal, valga la redundancia, lo que hace es disminuir la testosterona en tu cuerpo, principalmente para evitar que te salga vello en el rostro, que haya precisamente una definición muscular a lo masculino, pues vamos a ponerlo así. Hay absorción de grasa en áreas específicas del cuerpo, lo que hace nuevamente que tengan cadera, que tengan un poco de busto, hay quienes se operan para que tengan pues mayor busto. Entonces es por eso que digo, a ver, no me cuadra, no me cuadra. Entonces, bueno, pero ahorita confirmo con datos específicos aquel tema, ¿no? Voy a poner el tema de, sobre todo, la sustitución hormonal. Explica el caso de mujeres y hombres trans. Ok, en lo que me da la respuesta y donde la busco. A ver, ay, me dijiste tu nombre, pero no querías que te dijera más bien por tu otro nombre, por Rin. Bueno, Rin y luego, a ver, déjenme ver porque no puedo ver quiénes son los que están participando, que quieren participar. A ver, Rin, luego Estefanía, luego Germán. Ay, Germán, te conectaste. ¿Estás allá en China todavía? ¿Si eres el Germán que creo? Ah, no sé, porque yo tenía un alumno. Y creo que Violeta, tú querías decir algo también, ¿no? Y bajaste la manita. Justo lo que usted ya después aclaró, como que yo entendía que el compañero lo que quería decir era por qué les permiten eso de suministrarse las hormonas, si al final podrían tener una ventaja y esto funcionaría como si fuera un dopaje, porque al final se supone que desde la testosterona pueden obtener más ventaja, por así decirlo, en las pruebas de alto rendimiento. Sin embargo, también creo que más allá de aceptarlo o no, debemos ir al trasfondo de las cosas y como ahorita decíamos, ¿no? Tal vez la vestimenta de las deportistas de alto rendimiento de los olímpicos las exponen a situaciones en donde inclusive ya no es ni cómodo, ¿no? Hacer sus rutinas, etcétera. Y cada vez vamos cambiando todo para que sea un show visible a realmente destacar en los deportes o en la disciplina que tú estás ejerciendo, ¿no? Creo que ahí en ese aspecto como que todo está al revés. A veces hay cosas que, pues la verdad es así como que, ¿y eso por qué no? Pero al final los estudios que se van haciendo pues nos van ayudando a clarificar a lo mejor ese panorama y también, ¿por qué no decirlo? Los espacios se tienen que adaptar, ¿no? Ahora, también decían es un tema aparte de los olímpicos, pero también hablaba en algún momento con
las personas de las ciencias médicas, ¿no? De los hospitales, etcétera, en donde se han destinado los espacios que ya no son exclusivos hombres y mujeres, ¿no? Pero también algunos comentan, ¿no? Cómo vamos a tratar a un hombre que se identifica como mujer, pero que está enfermo de la próstata, ¿no? Y, o sea, eran cosas así como que muy locas, inclusive en las salas el hecho de combinarlas hombres y mujeres, el causar incomodidad tal vez de que un hombre me esté viendo porque estamos en bata en el hospital, y también la otra parte del varón de esto me está viendo mis partes íntimas, ¿no? Y es una mujer, entonces como que todo este fuego de ahorita la nueva información que tenemos, los nuevos estudios, creo que también tenemos que ampliar ese panorama a los espacios, porque no solo es incluir, sino preparar el todo para que todos podamos participar en ese todo. Ok, acá ya tengo el resultado. Ok, como por ejemplo, a ver. Personas trans en las Olimpiadas. Desde el 2003, el Comité Olímpico Internacional publicó directrices para atletas trans que requerían en 2003 cirugía genital, lo que se le llama faloplastía o vaginoplastía, dependiendo, y mínimo 2 años de terapia hormonal. Para el 2015 se flexibilizó y se eliminó la exigencia de cirugía y se centró en los niveles de testosterona en sangre. O sea, nuevamente, pensando en esta hipótesis que la verdad de nuestras diferencias está en la condición genital, pero luego se pasan a la condición hormonal. Ok. Entonces, 2015 se centró en niveles de testosterona en sangre. Mujeres trans deben de demostrar, a ver, déjenme, hay una medida menor o igual a 10 nanomoles por litro, que es una unidad de concentración usada en medicina y bioquímica para medir la cantidad de sustancia en la sangre, ¿no? Un nanomol es una mil millonésima parte de un mol, una cantidad estándar de moléculas. Entonces, en el contexto deportivo, cuando estamos hablando de la mujer trans, puede competir en esta categoría durante al menos 12 meses previos a la competencia, es decir, que tiene que tener esa medición mucho antes de la competencia, ¿no? Para hombres trans pueden competir en categoría masculina con o sin testosterona. O sea, nuevamente la influencia de la interpretación que se tiene de la molecularización del género como esta supuesta ventaja, nuevamente a mujeres trans súper controladas porque la testosterona puta, o sea, es la hormona de las ventajas. Y luego los hombres trans, pues déjenlos. No pasa nada, no nos preocupan. Se dan cuenta, o sea, pueden competir en la categoría masculina con o sin testosterona, pero si usan testosterona solamente deben de declararlo. Y ni siquiera les piden la cantidad como por ejemplo a las mujeres trans, ¿no? Porque están en una lista de sustancias dopantes, ¿no? Dice, o sea, nada lo tienes que declarar. En el 2021 se introdujo un marco más flexible. Se reconoce que no hay evidencia concluyente de que las mujeres trans tengan ventaja injusta. Se transfirió la responsabilidad a cada federación deportiva. Bueno, y entonces ahí salen los rusos diciendo estas pendejadas. Bueno, mujeres trans en competencias feministas. Requisito hormonal. Deben reducir su testosterona con terapia de sustitución hormonal. Antiandrógenos más estrógenos. Controversia. Críticos argumentan que aunque se reduzca la testosterona, persisten ventajas ligadas a la pubertad masculina, densidad ósea, masa muscular, tamaño cardiopulmonar, pero nuevamente, o sea, esto que están planteando, nuevamente tenemos que llevarlo a este análisis que les estoy presentando de Sarah Richardson con respecto a este tipo de datos. A ver, se tendría que hacer esta medición días, semanas, de las semanas a meses, saber en qué mes se está llevando a cabo, cómo es su respiración cardíaca, cómo es su alimentación a nivel cultural. O sea, se tienen que hacer mediciones mucho más amplias como para suponer que, nuevamente, la cuestión de las hormonas. Ajá, se ve reflejada inmediatamente en densidad ósea, masa muscular, tamaño cardiovascular, ¿no? Porque normalmente son defensores del ala conservadora que señalan que esta evidencia nos ayuda para comprender si hay una ventaja o una desventaja biológica. Pero
Nuevamente, defensores señalan que la evidencia científica es limitada, los estudios son pequeños y muchas de esas ventajas disminuyen tras varios años de terapia hormonal. Caso emblemático de Lauren Hobart, ¿no? Que esta alterista neozelandesa, primera mujer trans en competir en Tokio 2020, su participación generó gran debate, aunque no obtuvo medalla. Tanto pinche desmadre y ni siquiera ganó. Hombres trans en competencias masculinas, uso de testosterona, pueden acceder a terapia de afirmación de género con testosterona, pero esta hormona está prohibida como dopaje. Requiere un permiso de uso terapéutico y ni siquiera te dan las condiciones de los nanomoles, por ejemplo. Impacto competitivo. En general, no hay preocupación de ventaja injusta. No les digo, más bien ocurre lo contrario. Los hombres trans suelen enfrentar desventaja física frente a atletas cis varones de élite, incluso con testosterona. Es lo que dicen, pero acá que te dice visibilidad baja. Hasta ahora ha habido muy pocos casos documentados de hombres trans en Juegos Olímpicos. La visibilidad mediática ha recaído casi exclusivamente en mujeres trans. Bueno. Además, hay un tema ahí de riesgos a la salud por el uso prolongado de testosterona en un contexto del deporte de alto rendimiento. Críticas y debates. Primero, inconsistencias científicas. No existe consenso sólido sobre cuánta influencia real tiene la testosterona en el rendimiento. El deporte tolera ventajas naturales, ¿no? No, el deporte tolera otras ventajas naturales, altura, genética, resistencia, pero no pone el foco desproporcionado en las personas trans. Derechos humanos versus el juego olímpico. El dilema se sitúa entre garantizar la inclusión y responder a reclamos de equidad, ¿no? Efectos de la hormonización, reducción de fuerza, masa muscular, hemoglobina, bla, 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 con diferencias según. Pero estas son las documentadas no en condiciones de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque regreso y me remito a los datos anteriores. No existe evidencia contundente de que realmente la testosterona y los estrógenos sean responsables de ventajas o desventajas de una manera lineal. En estadística lo llamamos como asociación de variables. No necesariamente una causa lo otro. Puede estar cercano a los efectos, pero no necesariamente son una ley directa. Entonces, por eso es más pánico moral que otra cosa. Y eso es a lo que queremos llegar en este punto cuando les estoy presentando a Sarah Richardson con esto. Ahora, salió como el tema esta cosa de los baños. A ver, no nos quebremos la cabeza. Una persona trans, un hombre trans o una mujer trans no es un acosador natural, ¿no? Esos son otra vez los alegatos de J.K. Rowling por su ignorancia, por pensar que la diferencia sexual trae consigo diferencias identitarias y parte de las diferencias identitarias remite a los discursos clásicos de la sociobiología para atribuir en los machos esta condición de violador en potencia. Ujú. Es pánico moral, todo lo demás. ¿A qué nos referimos con pánico moral? Desde Jeffrey Wicks a esta idea que la sexualidad es algo pecaminoso y que inmediatamente invita o provoca, ajá, a que haya sexo desproporcionado, aún no deseado, incluso no consentido. Por lo tanto, hablar de la sexualidad tendría que ver con actos de violencia sexual a priori, cuando eso es una falacia, es pánico moral. Ujú. Alguien puede alzar la mano y me puede decir, es que hubo un fulano en Chile que se disfrazaba de niña y se metía a los baños a tomarles foto. ¿Qué onda con eso, Fausto? Y así, tú, che, me pueden decir. Primero, era un pedófilo. Dos, bastante estúpido, por cierto. Tres, no tiene nada que ver la condición de este señor con una condición identitaria como el de una mujer trans. Pero estarías abriendo la posibilidad para que se metieran a los baños. A ver, espérate, no es igual. Ujú. Los casos de acoso sexual se tienen que atender de la misma manera, sean cometidos por una persona trans o sean cometidos por una persona cis hetero. Ujú. Las violaciones no necesariamente pasan en los lugares como los baños. Y es lamentable decirlo.
Y cuando ocurre, no necesariamente lo comete una persona trans, porque ni siquiera era una persona trans, ¿no? Era un imbécil como el tipo este que se disfraza de niña y acosando a las niñas, ¿no? Entonces, vámonos a lo que dice esta Roxana Kramer. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ujú. Pensamiento científico tiene que ver con yo voy a agarrar un bisturí y voy a estar cortando las partes y tengo que ir analizando la relación entre esta parte y la otra y la relación puede ser lineal causal o puede ser simplemente cercanía entre variables, donde no determinan, ni la existencia de una determina la causa de la otra y la causa de la otra no determina la primera. Ujú. Entonces, regreso al principio universitario, estamos en un lugar en el que estamos fomentando pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento basado en la evidencia, ¿vale? Y se vale, yo vengo de un contexto cultural, mamamos cultura, perfecto, pero hay que distinguir, citando a Roxana Kramer, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ujú. Pero es que mi abuelita vio en el mercado. Abrazo y quiero mucho a tu abuelita, pero no es pensamiento científico. Y un caso no es una generalidad. Un caso es un solo caso. Me puedes decir, pero hay a nivel mundial varios casos. Vamos a analizarlos. Vamos a ver las evidencias. Vamos a ver si hay patrones y vamos a ver si todos tienen que ver con una persona trans. Pero por la evidencia estadística, yo te aseguro que no tiene nada que ver. Va, bueno. Estefanía y luego Germán. Germán, si no estás hablando desde China, perdón, yo ya ando ahí destripando a este hombre que se fue a China. Y perdón. Sí, sí, qué chido. Si no, también, no pasa nada. Estefanía. Pues yo solamente te quería comentar que mi hermana es deportista, entonces hace poco la pusieron a hacer un cuestionario de todo lo que estaba permitido y todo lo que no estaba permitido. Ajá, Y es ajá. curioso que justamente lo que no está permitido realmente son cosas muy comunes como en la aspirina, paracetamol, jarabe para la tos, ese tipo de cosas que dan una verdadera ventaja a la hora de la competencia. Obviamente muchísimas más cosas, ¿no? Pero realmente el tema que con esto del dopaje son cosas que vemos muy comunes, ¿no? Deportistas que se toman una aspirina antes de competir y pues no hay mucho tema con eso. Debería haber más porque realmente causa una ventaja en la competencia, ¿no? La aspirina parece que aligera un poquito, no sé si la sangre, no recuerdo muy bien, pero sí ese tipo de sustancias son las que Ajá. no están permitidas. Fíjate. Ah, chinga. Ay, cuando me toque, porque estoy entrenando para una competencia, me voy a tomar una aspirina. Nadie te mide eso. No, no, no es cierto. Oye, no, no sabía, fíjate. Qué interesante. Y uno acá peleándonos, rompiéndonos las vestiduras de testosterona, estrógenos, progesterona. Y mira, te dicen pinche aspirina. Qué chido. Ok, eso está padre. Bueno, lo tengo que investigar también. No, no, no quiero quedarme con la duda, pero me parece interesante esto que tú mencionas, ¿no? O sea que, por favor, antes de competir, aunque te haya dolido la cabeza, vengas de una cruda, no tomes aspirina. Qué interesante. Bueno, gracias. Gracias, Estefanía. Germán, ahora sí. Pero primero, ¿estás en China o no estás en China? Hola, sí, acá ando. Ah, Voy a bueno. desayunar apenas. A ver, muestra la Este, ventana. Muestra la ventana, si no, no te creo que estás en ¿eh? China. Luego, luego yo. No, estoy en el restaurante. Ay, no sé si se vea, pero ahí se ve en chino. Ahí está en chino. Está bien. No, qué chido, gracias. Este, No, 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 no me hagas caso. Tú sigue. Ajá. yo tengo, bueno, siempre tengo dudas, pero, Vale. por ejemplo, ahorita que hablaban de las diferencias entre deportistas cis y trans, y con todo esto que estaba escuchando, digo, la semana pasada no he visto el video, entonces no sé qué se vio, pero por lo que, por lo que recuerdo de las sesiones anteriores, no podría ser como tal vez bueno si se separaran las categorías en la cuestión de los deportes y a lo mejor en otros también,
en separar hombres cis, hombres trans, mujeres cis y mujeres trans, y así de esa manera sería lo mejor completamente equitativo, o sea, sí, creo que se minimizarían los sesgos con esas ideas de las diferencias biológicas, hormonales y todo ese rollo. Y aparte también se estaría dando como reconocimiento pues, a esos sectores de la población, por así decirlo, o no sé. Estaba Ok. pensando de que, ay, pues eso es, o sea, siento que eso le haría le haría la vida más sencilla a todo el mundo. Ok. No, me quedo pensando también en eso, pero acá hay un punto bien importante. De hecho, hay de hecho mínimo 6 condiciones de las cuales por qué eso no ocurre. Punto número 1. Ujú. Primero, principios olímpicos y derechos humanos. El espíritu olímpico promueve la inclusión y la igualdad de acceso, no a la segregación. Crear una categoría trans exclusiva corre el riesgo de convertirse en una forma de apartheid deportivo, donde la diferencia se transforma en exclusión. El COI, que es, ya lo vimos, que es el Consejo Internacional de los Juegos Olímpicos, y la ONU han señalado que cualquier política segregante en atletas debe precisamente evitar la estigmatización. Luego, dos, tamaño poblacional y viabilidad competitiva. El número de atletas trans de élite es muy reducido, no es igual a lo que conocemos con personas trans. Si se creara una categoría separada, las competencias no tendrían suficiente participación para ser justas ni atractivas. En Tokio 2020, por ejemplo, una mujer trans clasificó, ¿no? En hombres trans aún no ha habido casos visibles en Juegos Olímpicos, por ejemplo. Inconsistencia científica. Nuevamente, la idea de separar se apoya en el supuesto de que todas las personas trans tienen ventaja versus desventaja y que se refiere precisamente a esta cuestión hormonal. La evidencia muestra lo contrario, ¿no? Las mujeres están, lo que les decía, al contrario, pierden fuerza, hemoglobina y densidad muscular tras años de hormonización, tras años de hormonización. Ujú. Hombres trans, aún con testosterona, suelen competir con desventaja frente a hombres cis de élite. Esto significa que la categoría trans y cis separada no se fundamenta en datos estables, sino en prejuicios, ¿no? Y que precisamente al momento de estar comparando los cuerpos, nuevamente regresamos a Sarah Richardson, tendremos que ver a qué se están refiriendo específicamente, en qué momento y cuál ha sido la medición específica para afirmar que uno, pierden fuerza y dos, por el otro lado, que puede generar una desventaja en hombres trans, no, sí, en hombres trans, ¿no? Estigmatización y salud mental. Segregar refuerza la narrativa de que las personas trans son cuerpos ilegítimos en el deporte. El mensaje implícito sería, no pertenecen a las categorías reales, merecen un espacio aparte. Esto aumenta la estigmatización y contradice la perspectiva de salud mental que recomienda la integración y el reconocimiento, además de que han salido, sobre todo en Alemania, han salido notas o estudios, más que notas, ¿verdad? Sobre lo importante que es integrar a la vida cotidiana el deporte. Entonces, si tú tienes infancias trans, que están viendo que no se les permite competir o que no existen dentro de ese tipo de espacios, evidentemente desalienta la posibilidad de pensar incluso en acercarse en el deporte. ¿Y a qué me refiero con esto? Al tratamiento mismo que se le hace a las mujeres y las matemáticas, donde al estudiar, y eso salió creo que fue en el 2016, salió una investigación en la revista Nature en el que señalaban que por qué las mujeres no eran buenas en matemáticas cuando tienen la misma capacidad y potencialidad en términos de ejecución y análisis tanto cognitivo y que se refleja en su anatomía cerebral y en su fisiología, porque no elegían las matemáticas. Y tenía que ver con la exposición continua de que las matemáticas no son espacios para las mujeres. Entonces de ahí también yo me baso. Existen desigualdades aceptadas en el deporte. Atletas cis tienen diferencias naturales enormes: altura, capacidad pulmonar, genética, de resistencia y longitud, ¿no?
Mira, como por ejemplo, ya me acordé, acá está el dato de Michael Phelps, ¿no? Que tiene una proporción de torso y producción de ácido láctico extraordinarias y que nadie ha señalado esas desventajas porque es hombre, cis y heterosexual, ¿no? Alternativas más equitativas, ¿no? Ajustes por criterios fisiológicos específicos que pudiera ser, que es muy diferente, o sea, porque se está pensando precisamente en este continuo de la presencia del sexo, ¿no? Con niveles de hemoglobina, fuerza relativa, peso corporal, ¿no? En lugar de categorías cis y trans, ¿no? Categorías por rendimiento marcadas como clasificatorias en divisiones de fuerza, peso, hemoglobina, entre otras mediciones, ¿no? Como ya ocurre en deportes como la halterofilia o el boxeo. Voy a profundizar más el tema porque desconozco. Y mantener la integración, pero con protocolos flexibles según cada deporte, ¿no? Evaluando evidencia real. Paloma. Ay, hola, yo estoy como un poco confundida con todo esto ya no entendí como, entonces como un posible, mm, no solución, más bien como opción. O sea, si es opción que entonces todos como que compitieran en lo mismo, o sea, es que no estoy entendiendo como, ah, si no hay como modificaciones con lo de la testosterona y estrógeno y todo eso, entonces no tendría que haber problema en que hombres compitieran junto con mujeres, o entonces cómo sería una mejor, más adecuada separación, o sí, Mm, no, ahí estoy como confundida, porque sí también esta parte que comenta de separar como trans con mujeres cis, con hombres trans, o sea, también ya mm, comentó como todos los puntos. Pero no estoy entendiendo como entonces cuál sería una opción más adecuada. ok. Más bien, te cambio tu pregunta. ¿Qué si has entendido? Creo que entiendo un poco como que esto de lo de la testosterona y el estrógeno y eso no afecta como nos lo ponen, pero entonces no entiendo por qué la hace. O sea, me venía a la mente, por ejemplo, los diferentes aparatos de gimnasia de mujeres y hombres, y Ah, pensaba un poco como, ¿a poco las mujeres podrían como hacer lo de los anillos y lo del caballo y así, de la misma manera? Porque son como súper pesados, ¿no? ujú. Pero no sé. Ok. A ver, me regreso un poco a los principios de Richardson, ¿no? Acá los tengo. Donde precisamente ella, ¿qué es lo que nos dice? El sexo no es una esencia física localizada en un único marcador como genitales, cromosomas y hormonas. Ahorita estamos ancladísimas, totalmente sentadas en la parte de hormonas. Ya pasaremos a cromosomas, ya superamos genitales, ¿ok? Sino un conjunto distribuido de procesos biológicos que interactúan en contexto social, estilo de vida, entrenamiento y ambiente. Por lo tanto, usar la binariedad biológica estricta como criterio único para organizar categorías deportivas es científicamente débil y socialmente sesgado, lo que nos indicaría la posibilidad de tener competencias mixtas entre hombres y mujeres, pero todavía no hemos visto esa integración como tal. Ujú. Opción más coherente. Siendo su enfoque, la mejor opción sería no crear categorías trans separadas, sino diseñar criterios deportivos basados en variables de rendimiento relevantes, no en sexo biológico como categoría fija. Ejemplo, medir fuerza relativa, medir composición corporal, peso, talla y resistencia. Por eso el tema de Michael Phelps se vuelve importante en la natación porque él tiene, ahí podría notarse, no, o sea, sí como una desventaja, pero perdón, una ventaja, ¿no? Como nadador, pero no tiene que ver por sus hormonas, sino composición corporal y que no necesariamente está atribuido a la cuestión única y exclusiva de la testosterona en cuerpo. Ujú. Sino por una condición ahí genética que le proporciona ese torso en V
muy marcado, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es a lo que estamos yendo. O sea, tendríamos que medir otro tipo de variables relevantes en lo que sabemos y señalamos como aquellas que afectan el rendimiento y que no necesariamente está en la testosterona. Ujú. Esto ya ocurre parcialmente en deportes como la halterofilia, categorías de peso o en remo, que es peso ligero y abierto, pero otra vez están en binarios. Boxeo o artes marciales, divisiones por peso, principalmente, porque se acuerdan que por eso dicen peso pluma. No estoy hablando del cantante, es asqueroso, no me estoy refiriendo a ese. Estoy hablando precisamente del tipo de pesaje y a partir de eso ven si es ventajoso el peso o no. Ujú. Implicación política. Desde Richardson, el debate no es solo biológico, sino es epistémico y político. ¿Qué cuerpos se consideran legítimos en el deporte? Su postura invita a reformular las categorías olímpicas hacia un modelo no binario, más parecido a divisiones fisiológicas objetivas en lugar de dicotomías de sexo que simplifican y excluyen. Entonces, desde esta idea, tanto personas trans como cis podrían competir en la misma categoría sin necesidad de clasificarlos. Y si tú los clasificas, tendrían que ver con mediciones relevantes con respecto a esto que estamos diciendo, con respecto a rendimiento, no con respecto a sexo y no con respecto a condición hormonal. Ajá. Kefren y luego Germán otra vez. O ya no querías decir nada, Kefren. No, no, ya ahorita se aclaró la duda. Va. Ok. Entonces, por eso es bien interesante, porque sí es un tema que pareciera que estamos situándolo como en algo que siempre fue construido con parámetros de justicia social, que son neutros, que hablan precisamente de realidades biológicas, cuando es totalmente interpretativo, es biológico y además en la parte de que esa interpretación biológica, perdón, que hacen está totalmente sesgada y que no tiene las mediciones adecuadas para poder determinar, ajá, cuando hay una justicia o hay una injusticia de tipo biológica, como por ejemplo el caso de la única competidora trans en Japón y perdió, ¿no? Entonces va para ese tema. Entonces, Germán, Sí, bueno, yo sigo también confundido, o creo que, bueno, con los puntos que mencionó ahorita de que por qué no se podría, ajá. por ejemplo, el primero que decía, no, pues es que es discriminatorio, pues es que actualmente se discrimina entre hombres y mujeres, o sea, y no veo que eso esté mal. Mm, Simplemente. Y luego, en alguno de los puntos también comentó de que, bueno, es que hombres trans, pues sí tendrían una desventaja biológica, pues entonces hay o no desventaja, porque pareciera que ujú. ese, Ahí sí o le... sea, siento que no se es 100% objetivo en ese punto, porque creo que las mujeres trans no tienen desventaja, pero los hombres trans sí. Entonces, pues sí o no. No. Entonces, yo creo que esto Ujú. justamente refuerza el punto de que deberían ser considerados categorías diferentes y no necesariamente que eso esté mal o que esté o que sea una discriminación en un sentido negativo, sino es una discriminación, pues simplemente de separar eh, candidatos o deportistas que tengan las mayores características afines posibles. Y creo que una persona trans con otra persona trans tendría mucha más afinidad que una persona trans versus una persona cis. Y no, eso no quiere decir que se estén discriminando, simplemente de que, güey, pues separamos iguales con iguales y eso haría una situación más equitativa, creo yo. Ok, a ver, aclaro dos puntos y ahorita comparto con Rin el espacio. Y, ay, se me perdió este hombre, creo que es Diego, ¿o cómo te llamabas? Es que quitaste tu manita. Bueno, a ver, el hecho de que exista, a ver, creo que me estás confundiendo términos. En política pública se conoce como discriminación positiva cuando tú reconoces que en grupos poblacionales hay ciertos grupos que tienen una desventaja y este señalamiento de desventaja invita a que
el gobierno, las instancias, proporcionen la ayuda relativa para nivelar las condiciones de vida, pero por eso se le conoce como discriminación positiva. Ahora, lo confundes con la parte de la discriminación que es plenamente un delito y es plenamente ofensiva y dañina. El decir, bueno, es que hay discriminación hacia las mujeres y no creo que esté mal. No, está terriblemente mal que se discrimine a las mujeres por condiciones atribuidas a su género. ¿A qué me refiero? Que se les discrimine por el hecho de o ser mamás o que se les discrimine por el hecho de que simplemente sean mujeres, pues. Es que ser mujer no vas a tener el mismo desempeño para una competencia olímpica. O mejor te pongo en una condición de solamente señoras, ¿no? Solamente mujeres, ¿no? Porque entre ustedes se van a entender y van a tener afinidad y se van a poder llevar. A ver, no. Entonces, por eso hago la precisión. Hay una discriminación que se utiliza en política pública que se llama discriminación positiva, que es cuando tú de grupos poblacionales reconoces la desventaja social que tiene un grupo sobre otro y lo que haces es tomar decisiones que apoyen a ese grupo discriminado o en desventaja social y esas decisiones están relacionadas para incorporarlos de la justa medida, ¿no? Para que no haya una desventaja poblacional enorme, ¿ok? Bueno, por un lado. Ahora, tú preguntas, oye, si hay ventaja o no, porque en la lectura de los puntos, tú mencionas que en algún momento las mujeres trans sí pudieran tener alguna ventaja, pero luego de los hombres trans que no tienen ventaja. Entonces, decídete. Ok, me parece ahí súper bueno la argumentación y necesito aclararlo. A ver, se acordarán que cuando mostré las revisiones panorámicas de por lo menos 10 artículos publicados durante 20 años, 2020 a 2025, 25 años, que trataban de señalar las desventajas entre hombres y mujeres, condición rural, urbana y deportiva, y muchos señalaban sí, sí hay diferencias. Ok, de ahí, de ese tipo de artículos, viene el señalamiento de que sí hay diferencias. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Porque además lo estuve contrastando en este momento y en esta lectura. Cuando retomamos a Sarah Richardson, lo que te está diciendo es, a ver, vamos a interrogar a estos autores de estas publicaciones. Y de hecho les mostré el cuadro donde aparecían que no todos los estudios podían generalizarse porque eran muestras pequeñas. Segundo, no tenían este correlato internacional transcultural para afirmar que precisamente estas personas eran diferentes y que sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Ujú. Entonces, en algún punto de la lectura anterior que les hice de Sarah Richardson con respecto a las personas trans, lo que decía era contundente, no hay diferencias entre estos grupos. Los marcadores biológicos que tendríamos que enfocarnos para notar esas diferencias son aquellos que hablen de desventajas reales, físicas, fisiológicas y que estén relacionadas directamente con el desempeño. No necesariamente el tema hormonal te habla de una ventaja proporcional. Y que separar los grupos de cis y trans sería totalmente injusto porque hasta el momento no hay hombres trans documentados dentro de las competencias olímpicas y aunque han habido mujeres trans, estas no necesariamente han ganado. Ujú. Entonces, recopilación de todo lo preguntado y argumentado. Ahí va. ¿Ok? Ahora sí, Rin. Pues era como entre un comentario y Ajá, que, o sea, se me hacía como chistoso ajá, que, o sea, en el caso de las mujeres trans en estas competencias deportivas que mencionara que tenían que hacerse una medición de, pues, del nivel de testosterona en la sangre, ¿no? ajá. Y pues te manejan como un grado, ¿no? O sea, que tiene que mantenerse en un promedio, supongo, en Los un 10 nivel. Y, y, bemoles. y, y de dónde sale ese número, ¿no? O sea, porque todas las mujeres, cis, tienen ese número. ¿Y qué pasa con las mujeres que se supone que sí son cis y no tienen ese número? Entonces las descalifican. Y entonces también me parece que es mm, no sé si discriminatorio, no sé si positivo o negativo, que pues a huevo como que sí tenga una mujer trans que tener este proceso de hormonal, ¿no?
porque eso implica pues también en qué lugar vives, que a lo mejor ese proceso pudiera ser gratuito, porque si no lo es, pues entonces pues eres deportista, pero no vas a poder aspirar a competir en una competencia, o sea, estar en las Olimpiadas o algo así, ¿no? Este, pudiera parecer desventajoso, pero pues también, o sea, como que se ponen ahí muchas cosas, ¿no? Como menciona este pánico moral, ¿no? O sea, realmente qué se está defendiendo, qué se está cuidando. Y como un comentario en Facebook que a mí me parecía como muy, muy interesante, o sea, igual, nomás para tomarlo a la ligera, que Ajá, ajá. decía, cuando uno ve las Olimpiadas, no quiere ver como que todos igualitos, o sea, quiere ver estas como expresiones, extraordinarias del cuerpo, ¿no? Digamos que en las Olimpiadas se supone que está lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que estandarizarlos, a conveniencia de quién, ¿no? Y para qué. Este, porque a veces, o sea, que digan que una mujer trans tiene que llevar cierto tiempo hormonal, ¿sí tiene que ver con la testosterona o tiene que ver con cómo se ve? O sea, ¿sí tiene que parecer mujer, mujer cis, o esta imagen de mujer hegemónica? Porque pues a fin de cuentas también es esa parte de espectáculo que se menciona, ¿no? Entonces, Claro. este, o sea, pues sí es como preguntarte, o sea, realmente se apela a ese espíritu deportivo, como de competencia, como de darlo todo, lo máximo, o solamente al final las mujeres y también las mujeres trans que van a participar ahí, pues solamente quedan como, pues algo que mirarle, ¿no? No sé, Claro, no, está, o sea, es- sí, con cierta razón, ¿no? Tú lo mencionas, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va todo esto? O sea, qué bueno que se ha despertado el debate. Es necesario irlo cada vez aclarando, pero nuevamente, a ver, regreso al origen de toda la discusión, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de desde dónde se está mirando. Acá lo estamos analizando desde Sarah Richardson, con múltiples ejemplos sobre que las mediciones que se utilizan para, de alguna manera, describir la categoría sexo en diversas investigaciones, lamentablemente no posee la suficiente, lo que dirían en el espacio jurídico, carga de la prueba para suponer una generalidad. Y en este caso de la carga de la prueba, estamos hablando particularmente del tema de las hormonas, de suponer que las hormonas es sí o sí, y particularmente no cualquier hormona, ¿verdad? Porque no estoy hablando de cortisol, no estoy hablando de la melatonina, estoy hablando de testosterona y estrógenos, ¿no? Como aquellas que guardan el secreto de las ventajas sociales en este rubro, ¿no? Entonces, lo que aquí te está diciendo es, a ver, no necesariamente se relacionan. Nuevamente, ustedes lo van a ver en estadística, o quienes ya hayan visto estadística lo detectan rápidamente. No estamos hablando de relaciones causales lineales, estamos hablando de correlaciones, es decir, la asociación entre variable A y variable B, donde pareciera que una variable se puede acercar, ¿no? A tener la misma cantidad siempre y cuando B esté presente. Pero si B no está presente, no necesariamente A tiene la misma potencialidad. Entonces, acá tendríamos que considerar que hay diversas variables que están presentes actuando en ese preciso momento. Hablando particularmente del rendimiento, por eso este estudio sobre las respuestas cognitivas humanas acerca de las respuestas sensoriales, lo que te está diciendo es de que el cuerpo cambia incluso alrededor del día, no es igual y que tendríamos que tomar en cuenta en qué momento se hacen una serie de mediciones. De ahí que no sea casual que a ustedes, o sea, si les ha tocado hacerse algún estudio de sangre, te digan, por favor, que sea en la mañana porque es necesario que lleves un ayuno. Ujú. Entonces tienes que comer adecuadamente antes de tu ayuno para que puedas aguantar la toma de muestra. Porque si tú haces eso y mientes a tu prueba, otros resultados van a salir en tu análisis de sangre. Entonces vamos a ponerlo en ese ejemplo.
¿no? Entonces, nuevamente, hay una serie de cifras que no cuadran, ujú, y tiene que ver con las unidades de medición utilizadas en cada uno de los apartados analizados. Y lo otro, uno pudiera decir, Fausto, pero es que la verdad todavía no me convence, todavía me convence. Bueno, y es totalmente justo, lo que nos llevaría precisamente a la siguiente invitación. Quizás haya algo de mí que no quiero reconocer de mi prejuicio con respecto a las personas trans, porque la evidencia está sobre la mesa. Ujú. Entonces, bueno. Creo que aquí nos vamos a quedar el día de hoy, que tiene que ver con ahora la categoría de raza. Ajá. Si la condición raza, si la categoría de raza es una categoría que se puede aplicar en humanos. ¿Qué entendemos por la condición de raza? Si esto de alguna manera, ay, perdón, hice un like, no quería hacerlo. Si esta de verdad es una categoría que nos ayuda para comprender, para analizar no solamente algunas características fisiológicas, anatómicas, como lo que puede ser la tonalidad de piel, sino que tiene algo que ver con mediciones incluso de inteligencia. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, ahorita me quedaría atendiendo las dudas porque yo sé, causa un montón de dudas, lo que hemos escuchado, lo que nos han enseñado, las pruebas insuficientes que de alguna manera nos han dicho sobre la categoría y precisamente las personas trans, ¿no? Entonces, ¿hay dudas hasta acá? Durante muchas. Estefanía. Bueno, yo nada más tenía un comentario respecto a lo que habíamos visto de diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Ujú. Hubo no estoy muy segura si un estudio, un experimento, más bien yo creo que experimento, de cómo las mujeres reaccionaban más o se despertaban del sueño ante el llanto de un bebé y los hombres no. Entonces, Mm. eso se usaba para decir que las mujeres tenían como por instinto esta cuestión de atender a los bebés o así, pero posiblemente se dejó como de lado que esta carga de despertarse ante el llanto de un bebé es una carga que cae sobre las mujeres. Si esta carga cayera sobre los hombres, es más probable que ellos también reaccionaran, ¿no? Que ellos también se despertaran. Pero sí es como parte de esto que se usa para separar los cerebros. Sí. No, y nuevamente esta parte de romantizar la idea de que biológicamente las mujeres están diseñadas para cuidar a las crías. Y lo que nos llevaría precisamente a mencionar y señalar aquellas mujeres, em, vamos a poner en estos términos, malas madres, ¿no? Que no quieren a sus hijos. Ujú. Entonces, de hecho está el caso de Christine Cowens. Ay, no me acuerdo su apellido. El caso es de que, de hecho, hay una película, si tienen tiempo, se la recomiendo un montón. Se llama el... Ay, ¿cómo se llama, pinche película? El Sustituto. En español se llama El Sustituto. Lo pueden encontrar precisamente en redes, creo que está en Google Play. Con El Sustituto habla precisamente del caso de esta Christine Cowens. Creo que se apellida así, no me hagan caso, tómenlo con un grano de sal, esto que les estoy diciendo, donde ella lamentablemente es víctima de secuestro, secuestran a su hijo. La policía no le quiere atender su caso y de hecho a tal grado llega la indiferencia de los policías que le traen un niño que no era su hijo. Y en el momento en que ella va mostrando incluso pruebas biomédicas de que el chiquillo que le trajo la policía no es su hijo, pues le señalan de que es mala madre porque no reconoce a su hijo y que seguramente por el hecho de ser una madre divorciada, ha alterado totalmente su ciclo hormonal, el cual le impide tener un buen juicio a tal grado de rechazar a su propio hijo, por lo tanto, merece tener cuidados intensivos en un psiquiátrico. Y la encierran precisamente en un psiquiátrico acusándola de mala madre. ¿No? Entonces sus discursos ya existían, ahí están presentes, los pueden checar. El caso de Christine Cohen, que es lamentable, es terrible lo que sucede allá en California, sobre todo por esta poca credibilidad que el aparato de justicia estaba teniendo en ese momento, ¿no?
Entonces, bueno. Violeta. Gracias. Pues es igual como cuando dicen, ¿no? Que al papá no le duelen tanto los hijos porque pues él no lo tuvo en su vientre. Entonces creo que también para las paternidades responsables es como esa ofensa siempre histórica de a ti no te importan los hijos, ¿no? Cuando hay padres que sí se responsabilizan, que están al pendiente de ellos y que quizás sientan el mismo dolor de la mamá, pero que se invisibiliza porque además no tiene derecho a sentir, ¿no? Porque la que debe sentir es la mamá y también en los juicios, ¿no? De divorcio, en donde se Ah, favorece que los hijos estén con las mamás, porque ellas tienen que atender los cuidados y también ellos estarán mejor con las mamás, pero eso no quiere decir que el papá no lo pueda hacer, ¿no? Creo que también es una parte de corresponsabilidad de cuidados, en donde pues siempre se le dictan o se le ponen a la madre, porque en ese juicio que usted hace, ¿no? Si no es una mala madre, porque no los quiere tener con ella. claro. No, otra vez como esta noción de naturalizar ciertas condiciones que corresponden más a una condición aprendida. Ujú, no es una condición natural. Entonces, bueno. Eh, Me parece que Christopher, tú en algún momento alzaste la mano, igual que Luis Felipe, pero no sé si fue por equivocación o si quisieran decir algo. Sí, pero me ocupé un poquito y ya no supe, se me fue también la idea, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Y Luis Felipe. Yo estaba, me estaban enseñando cómo levantar la mano porque decía, ¿qué está pasando? Pero ya, ya por eso ya la bajé. Ok, vale. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana con el tema de raza. Ok, para ver qué tanto, nuevamente, es una articulación falaciosa la suposición de que el ser humano tiene razas. Ujú. Y además lo que pondría en jaque la misma UNAM, por mi raza hablará mi espíritu. ¿Qué tal? Por eso es una zarandeada de las buenas. Entonces, ¿existe una raza? Mm, Ahí les dejo con ese pendiente. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por todas las dudas que tengan. Por más zarandeada que sientan de que, ay, es que parece que el Fausto me regañó. No estoy regañando a nadie. Me gusta mucho jugar con tonos, con los tonos de voz. A veces alzo un poco, pero tenía que ver con reforzar la idea, ¿no? No es de que alguien se sienta así torpe, ¿no? De que estoy diciendo, ¡ay, qué torpe! No, ¿vale? Entonces también para que no se lo tomen personal. Acá estamos criticando argumentos, no personas. Ujú, personas son amigos, argumentos enemigos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, cuídense. Además es mejor cuestionar que quedarse con la duda, profe, porque a lo mejor no cuestionamos y pensamos que todo está bien, pero creo que también es Ey, importante dar el punto de vista y ver qué más podemos sacar, ¿no? Porque al final, como dice usted, estamos construyendo un conocimiento científico y ahorita lo que a lo mejor es todo lo que está bien hoy, mañana ya no lo va a estar como en aquel tiempo el machismo, ¿no? ujú, Entonces podemos ir cuestionándolo para generar nuevo conocimiento. vale, quédense con algo que me dijo mi profesor de preparatoria y de psicología, por cierto. Me dijo, tonto no es el que no sabe, tonto el que no pregunta. Entonces, ahí para que se animen. Ustedes se valen aquí. Las preguntas, todas valen, ¿no? Habrán unas que tendré que aclarar cada vez más, ¿no? Pero pues está bien, ¿vale? Bueno, ay, me pusieron acá un chorizote, Valeria, por favor, mejor participen ahí hablando porque de plano no les puedo atender luego ya hasta el final. No podemos decir que el tratamiento de sustitución es equivalente al uso de dopaje. Ok, muy cierto. Se busca igualdad. Ahora bien, si hay muchas mujeres cis que podrían fácilmente dominar a los hombres cis en amplia variedad de ámbitos, como por ejemplo, es que yo sigo ahí perplejo con la Lana Guevara, independientemente de las cochinadas que hace ya como política, ella era deportista, pues, y de las fregonas, y luego se volvió política corrupta de mierda. ¿Qué puedo hacer? O esta otra, ¿cómo se llamaba? La que levantaba pesas, madre mía, o sea, esa pateaba a tres. Soraya Jiménez. La Soraya Jiménez, Ajá. que se murió de un infarto, ¿no? O sea, me van a decir que
le entraba súper bien a los catorrazos con cualquier hombre, o sea, podría patear a cualquiera de los que estamos acá presentes, ¿eh? Entonces yo no tengo, ahí sí, por eso digo, no, o sea, ¿cuál ventaja hormonal ahí? Lo que demuestra que la separación por sexo en el deporte en realidad es una cuestión social, entonces podemos decir que la exclusión a las personas trans no es una cuestión de seguridad o ventajas biológicas, sino algo social. Exactamente, es una discriminación. Además de que se tiene que considerar que existen mujeres cis capaces de competir sin mayor problemas con algún tipo de enfermedad, bla, bla. Ok, ya ven. Y les investigo el caso de este fulano que muy alegremente, pues imagínense los filtros, ¿no? Para las mujeres un chingo de filtros, ¿no? De hormonales, que si la pinche aspirina, ¿no? Y este vato loco se metió a la competencia ahí de mujeres con una puta peluca y ya con eso se creía, tengo la ventaja. Pendejo, perdió. No, entonces, o sea, ridículo, ¿no? Ay, atrapada, dirían por ahí. Atrapada de ridículo. Ok, bueno. Entonces nos vemos la siguiente semana. Ya no me extiendo demasiado. Cuídense. Bye bye. Gracias. A ustedes. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias, Muchas gracias. profe. Hasta Gracias, luego. Carles. Bye.